Solidarizarse con el señor Gustavo Petro es un grave error en el cual no podemos caer y aquí les cuento por qué. Lastimosamente estos 2 últimos días hemos visto como muchas personas de la oposición, mucha gente del centro político ha salido a solidarizarse con Gustavo Petro por todo lo que dijo el señor Donald Trump. En los últimos días se ha instalado una discusión que, aunque parece espontánea, no lo es. A raíz de declaraciones del expresidente Donald Trump sobre Gustavo Petro, hemos visto algo que debería preocuparnos profundamente. Sectores de la oposición y del llamado centro político saliendo a solidarizarse con Petro. Y aquí hay que decirlo con total claridad. Esa solidaridad no es ingenua, es funcional al poder. Este no es un debate sobre si estamos o no de acuerdo con una intervención extranjera, tema en el que la mayoría coincidimos. Este es un debate mucho más profundo. ¿Por qué la oposición está cayendo, una vez más, en la estrategia política que más beneficia a Petro? Que Trump haya dicho que el siguiente o que Petro debía cuidarse o si no iba a tener las mismas consecuencias o la misma finalidad de Maduro y que la oposición haya salido a solidarizarse con él, pues nos mete en el juego electoral que beneficia tanto al señor Petro como al señor Iván Cepeda. Porque Petro no es nuevo en esto. Durante toda su carrera ha demostrado ser un experto en la victimización, en la construcción de enemigos externos y en el uso del conflicto como cortina de humo para ocultar el desastre interno de su gobierno. Cuando Colombia enfrenta masacres, desplazamientos, inseguridad, corrupción, crisis económica, escándalos familiares en la Casa de Nariño, Petro no responde con resultados, responde con narrativa. Primero fue el discurso climático, después la agenda internacional pro-Palestina. Y ahora, ante el agotamiento de esas banderas, necesitaba un nuevo antagonista. Ese antagonista es Trump. Y aquí está la trampa. Petro provoca, insiste, busca el choque, lanza el anzuelo y cuando obtiene la respuesta se presenta como víctima, como líder latinoamericano perseguido, como símbolo de resistencia. El problema es que cuando la oposición se solidariza, aunque lo haga con buenas intenciones, le entrega exactamente lo que él necesita. Ronfece legitimidad, unidad artificial, distracción mediática y ventaja electoral. Y claro, yo se los tengo que decir aquí y dejarlo aquí sentado. Yo no estoy de acuerdo con una intervención militar de Donald Trump en Estados Unidos. Y tienen y se equivocan aquellos miembros de la oposición que únicamente por ganar likes y por tener interacciones en redes sociales salen a decir, por favor, señor Donald Trump, no tardes, ven y haz lo mismo. Eso es un absoluto error porque primero lo que demostraría es que nosotros como oposición entonces somos incapaces de ganarle al señor Gustavo Petro en las elecciones, cuando eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a derrotar. Pero entonces cuando miembros de la oposición caen en la trampa del señor Petro, porque ya les cuento porque es una trampa, entonces lo que estamos haciéndole es el juego a él. Porque si el señor Petro ha demostrado algo durante toda su vida es que es el rey de la victimización. Este video no es para defender a Trump, tampoco para pedir intervenciones externas. Este video es para advertir algo clave. Solidarizarse con Petro no es institucionalidad, es ingenuidad política. Porque Petro no ha respetado la institucionalidad, ha gobernado por decreto, ha aprovechado vacíos legales y ha demostrado que el poder, para él, está por encima de las reglas. Y mientras discutimos si debemos solidarizarnos, mañana habrá marchas financiadas con recursos públicos, presión a contratistas y un discurso diseñado para borrar del mapa todos los problemas reales del país. Por eso hoy más que nunca hay que decirlo sin miedo, no es momento de tibieza. No es momento de regalar narrativa, y no es momento de caer en la trampa electoral que beneficia no solo a Petro, sino a su proyecto político y a figuras como Iván Cepeda. Una persona que coge una bandera, un enemigo internacional o nacional, y desde ahí se victimiza y tapa todo lo que está pasando. Y les recuerdo cómo ha sido el recuento del gobierno Petro en cuanto a los enemigos internacionales. La primera fase del gobierno Petro fue estar durante o en todos los organismos internacionales, foros y demás, hablando en contra de la minería, el petróleo y el discurso del cambio climático. Con esa agenda, lo que hacía el señor Petro era tapar todos los problemas que habían en Colombia y hablar y referirse únicamente a eso. Luego vino la agenda pro-Palestina, que lo tuvo en el foco de la discusión durante mucho tiempo y ahí también entonces no importaban los problemas que hay en Colombia, ni las masacres, ni la inseguridad, ni la corrupción, sino lo importante para Petro era la agenda pro-palestina.
Durante meses, Gustavo Petro encontró en la causa pro-palestina una herramienta política perfecta, no para resolver nada en Colombia, sino para desplazar la conversación. Mientras el país hablaba de Gaza, nadie hablaba de las masacres. Mientras Petro opinaba del conflicto en Medio Oriente, nadie hablaba del Catatumbo, ni de la inseguridad, ni del deterioro económico. La agenda internacional le funcionó porque tenía 3 ventajas. Primero, le daba visibilidad global. Segundo, le permitía posar de líder moral. Y tercero, le servía para no responder por su gobierno. Pero esa bandera tenía fecha de vencimiento. Cuando el conflicto baja de intensidad y se abre un escenario de paz, esa narrativa deja de servir. Ya no hay confrontación constante, ya no hay indignación diaria, ya no hay enemigo claro. Y ahí es donde Petro queda expuesto. Porque sin conflicto externo, el foco vuelve inevitablemente a Colombia. A los resultados, a lo que prometió y no cumplió. Entonces ocurre algo predecible. Necesita un nuevo enemigo, no uno cualquiera, sino uno grande, ruidoso, polarizante, que reactive la lógica de ellos contra nosotros. Por eso cambia el escenario. Por eso abandona una bandera que ya no genera réditos y empieza a provocar otro frente de choque. No es improvisación, es método. Petro no gobierna desde la solución, gobierna desde el conflicto. Y cuando un conflicto se apaga, hay que encender otro. Ese es el patrón. Y el que no lo vea, va a seguir cayendo en la misma trampa. Pero como intervino el señor Trump en el conflicto en Medio Oriente y hubo un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, pues se le acabó la agenda al señor Gustavo Petro y él debía buscar un nuevo enemigo. Un nuevo enemigo internacional que lo tenga en la discusión, que además mantenga ocupada a la oposición y mantenga ocupado a todo el gobierno en general. Y que al mantenernos ocupados en esa agenda, pues no veamos ni las masacres, no veamos ni la inseguridad, no veamos ni los temas económicos y no veamos los graves problemas que tiene Colombia. Y entonces encontró y buscó al señor Donald Trump. Y por eso se fue para Nueva York, comenzó a hablar en contra de Trump, se fue, hizo el discurso del megáfono y buscó y buscó y buscó y le tiró el anzuelo y le tiró el anzuelo a Trump hasta que Trump lastimosamente cayó. Y entonces lo que estaba buscando Petro era tener la atención de Trump y ser enemigo de él. Y entonces ahora, como Trump le responde a los ataques, le responde pues a todo lo que ha hecho el señor Gustavo Petro, entonces ahora resulta que algo que buscó Petro, entonces nosotros tenemos que solidarizarnos con él. Hay que reconocer algo, aunque no nos guste. Gustavo Petro consiguió lo que estaba buscando. No fue un accidente, no fue una casualidad, fue el resultado de insistir, provocar y empujar hasta que la otra parte reaccionara. Petro entendió que en política la atención es poder, y cuando un presidente pierde control interno, intenta compensarlo ganando protagonismo externo. Por eso el objetivo no era resolver un problema diplomático, sino provocar una respuesta. Necesitaba que alguien grande, visible y polarizante entrara en su narrativa. Y ese alguien fue Donald Trump. Petro elevó el tono, multiplicó los mensajes, radicalizó el discurso hasta que logró lo inevitable, que Trump hablara de él. Y aquí es donde está el punto. Ellos lograron captar la atención de Trump, lograron de que Trump hable de Petro y lastimosamente lograron que mucha gente de la oposición caiga en la trampa de llegar a decir no, solidaricémonos. Pero solidarizarnos, ¿por qué? ¿Por qué vamos a caer nosotros en una de las estrategias de campaña del señor Petro y del señor Iván Cepeda? Mañana hay convocadas marchas en todo el país, marchas que van a ser pagadas con sus impuestos, marchas que van a ser armadas con la presión que se le hace a contratistas, funcionarios públicos, y entonces mañana, cuando el señor Petro salga a hablar de que él representa la unidad nacional y que el presidente de la República de Colombia incluso ya amenazó que él podría volver a las armas y comienza a echar su discurso chimbo de Latinoamérica y que somos antiimperialistas y anticolonialistas, ese discurso tonto de la izquierda, entonces ya no importarán ni las masacres, ya no importará ni que en Catatumbo está la gente desplazada, no importará los escándalos de corrupción, no importará el caso del hijo del presidente, sino que el señor Petro es un líder latinoamericano que está luchando contra Donald Trump. No por convicción ideológica, sino por miedo a quedar mal, por miedo a no ser políticamente correctos, por miedo a que los señalen. Pero en política, el miedo siempre cobra factura. Cuando la oposición se solidariza, Petro deja de estar solo. Deja de ser el provocador y pasa a ser el presidente atacado. Ese giro narrativo es oro puro para él, porque ahora ya no se discute si gobierna bien o mal, si cumple o no sus promesas, si el país está peor o mejor. Ahora se discute si hay que defender la soberanía,
si hay que cerrar filas, si hay que unirse frente al enemigo externo. Y esa es exactamente la cancha donde Petro se siente cómodo. Petro no necesita resultados, necesita bandos, no necesita cifras, necesita épica, no necesita gestión, necesita relato. Y la oposición, sin darse cuenta, le entregó todo eso en bandeja de plata. Porque solidarizarse no es un gesto neutro, es una señal política, es un mensaje al país. Y el mensaje que se envió fue: en este conflicto Petro tiene razón, aunque no se diga explícitamente, eso es lo que queda. Y en ese error es en el que cae toda la oposición, o parte de la oposición. Entonces aquí el llamado a todos nosotros es que no nos dejemos llevar por la corriente, porque muchas veces en este tema de redes sociales, en este tema de cómo van sucediendo las cosas, mucha gente por pronunciarse dice, sí, no, me solidarizo con el presidente. Pues es que nosotros no estamos de acuerdo con la intervención de Estados Unidos, obvio que no estamos de acuerdo. Obvio que no nos gustaría, obvio que no nos gusta, porque nosotros nos creemos capaces de derrotar al señor Petro en las urnas. El problema de todo esto radica que mucha gente, por ser políticamente correcta, se le oye a decir, no, tengo muchas diferencias con el presidente, pero me solidarizo. Error, error. Uno no puede solidarizarse con Petro diciendo o teniendo un discurso de institucionalidad porque Petro ha sido el enemigo número uno de la institucionalidad en Colombia. ¿O es que acaso no fue él el que esperó que salieran las Cortes a vacaciones para decretar una emergencia económica y subir los impuestos por decreto? Aquí nos están gobernando por decreto y en impunidad porque Petro sabe que las Cortes están en vacaciones. Este no es un momento para discursos suaves ni para posturas cómodas. En política, la tibieza no es neutralidad, es ventaja para el poder. A Gustavo Petro no se le enfrenta con silencios ni con gestos de solidaridad mal entendidos. Se le enfrenta con argumentos, con firmeza y con claridad. Cada vez que alguien baja el tono para no polarizar, lo que hace es dejarle el espacio libre al relato oficial. Y Petro sabe usar ese espacio mejor que nadie. No hay que confundirse. Rechazar presiones externas no implica cerrar filas con el presidente. El país no es Petro y Petro no es la institucionalidad. Mientras se pide moderación, el gobierno avanza por decreto. Mientras se habla de unidad, se gobierna desde la confrontación. Mientras algunos se cuidan de no incomodar, el poder se consolida. Por eso hoy no hay que ponerse tibios. Hay que seguirlo enfrentando. No con insultos, sino con memoria. No con miedo, sino con coherencia. Porque cada concesión narrativa que se le haga a Petro es una derrota política anticipada. Y este país no se defiende con silencios. Se defiende dando la pelea. Y así han pasado todas las cosas. Así que no caigamos en la trampa. No caigamos en esta trampa. Nos están poniendo en una trampa. No es el momento de ponernos tibios. A Petro hay que seguirlo enfrentando, porque por más enfrentamientos, por más discusiones e intercambios que él tenga con el señor Trump, que son intercambios que él se buscó, que son cosas que él provocó, nosotros no podemos caer en el error de solidarizarnos con el enemigo del país. Y hoy el enemigo de Colombia se llama Gustavo Petro. El enemigo de la economía, de los empresarios, el enemigo de la libertad es el señor Petro. Y si nosotros caemos en su estrategia de campaña, vamos a terminar beneficiando al heredero y candidato de las FARC, que es el señor Iván Cepeda. Así que piensen en esto y no caigamos nosotros en estas tontadas. Lo que estamos viendo no es una crisis diplomática ni un error de cálculo. Es una estrategia política completa que muchos todavía no quieren reconocer. Gustavo Petro entendió hace tiempo que cuando los resultados no acompañan, el conflicto reemplaza a la gestión. Y por eso su gobierno no se sostiene en soluciones, sino en choques constantes. Cuando una bandera deja de servir, se abandona. Cuando un enemigo se desgasta, se fabrica otro. Primero fue la agenda internacional, luego causas externas que monopolizaron la conversación pública. Mientras el país acumulaba problemas reales, el debate se desplazaba lejos, muy lejos de Colombia. Pero toda narrativa tiene un límite. Cuando el ruido externo se apaga, el foco vuelve inevitablemente a la realidad interna. Ahí aparece la necesidad de provocar. Provocar para volver a ser centro, provocar para no responder, provocar para dividir. Y la provocación funcionó. Petro logró lo que buscaba, captar la atención de Donald Trump, no para defender al país, sino para reactivar la lógica de confrontación que tanto le conviene. Porque en ese escenario ya no es evaluado como gobernante, sino presentado como símbolo. El error vino después. Parte de la oposición, en lugar de leer la jugada, decidió reaccionar desde la corrección política. Solidaridades apresuradas, mensajes ambiguos, silencios incómodos. Y con eso, sin quererlo, validaron el relato que Petro necesitaba, el del presidente atacado, no el del presidente cuestionado. Ese cambio lo altera todo.
Ya no se habla de inseguridad, ya no se habla de corrupción, ya no se habla de crisis económica. Ahora se habla de bandos, de resistencias de enemigos externos, y mientras tanto el poder avanza. Aquí no se trata de apoyar a figuras extranjeras, ni de pedir intervenciones externas. Se trata de algo mucho más básico: no regalar la narrativa, no confundir país con presidente, no llamar institucionalidad a quien ha debilitado las reglas cuando no le convienen, porque cuando la oposición se vuelve tibia, el poder se vuelve fuerte. Cuando se duda en enfrentar, el relato se consolida, y cuando se cae en la trampa, el beneficiado no es Colombia, sino el proyecto político que ya prepara su continuidad, con figuras como Iván Cepeda. Este no es momento de suavizar el discurso, es momento de mantenerlo claro, firme, coherente. A Petro no se le enfrenta con silencios ni con gestos simbólicos, se le enfrenta con memoria, con argumentos y sin miedo, porque cada concesión narrativa de hoy es una derrota política mañana.